una señal en el espacio. Y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Comienza la W. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. La FM Presenta Julio Sánchez Cristo, Néstor Morales, Vicky Dávila, María Elvira Samper, colombiano Jaime Garzón, don Guillermo Cano, Laura Palomino, Bienvenidos a Voces de la Tierra, en nuestro segundo capítulo, Detrás del Micrófono. Hoy tenemos el honor de conversar con Daniel Pacheco, periodista de La Silla Vacía. Él es el editor general, uno de los medios más importantes de este país. Y qué gusto, Daniel, poder conversar en este segundo capítulo Detrás del Micrófono. ¿Cómo vas? Todo bien, Juan. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, Daniel, agradecerte a ti y a la audiencia por vernos. Este es un espacio para conversar con los periodistas, para saber sobre sus vidas, para saber por qué escogieron esa carrera tan importante y fundamental para el mundo y sobre todo tan fundamental para este país. Mi primera pregunta es, Daniel, para ti, ¿qué significa ser colombiano y cómo esa colombianidad ha influido en tu trabajo como periodista? Difícil empezar por ahí. Ser colombiano, ¿qué significa? Ser colombiano significa vivir en un país lleno de contradicciones, tal vez en un país donde ser periodista es fácil en el sentido en que es fácil encontrar historias, fácil encontrar noticias, pero también difícil cubrirlas porque muchas veces son dolorosas, muchas veces se repiten las malas noticias y dan vueltas y vueltas, pero creo que ser colombiano es vivir un poco en medio de esa contradicción de tristeza y alegría, de parranda y guayabo, y de incesante acontecer sin que a veces pase algo al final. Daniel, muy interesante esa respuesta y totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ser colombiano es un orgullo, para mí es un orgullo, por eso nace este podcast y sobre todo a través del periodismo. Yo creo que ha faltado mucho en este país que los periodistas cuenten sobre nuestro país, no las cosas malas que también hay que mostrarlas, pero sería muy interesante que los medios de comunicación empiecen a mostrar por qué cada colombiano se tiene que sentir orgulloso por haber nacido acá. Daniel, mi siguiente pregunta es, ¿cómo empezaste tú en el mundo del periodismo? ¿Por qué estudiaste comunicación social? Si no estoy mal, también eres especialista o estudiaste filosofía, ¿cierto? Estudié filosofía, de hecho no llegué por la comunicación. Y eso que decías tú de que los periodistas tienen que hablar de una manera distinta del país es muy cierto, pero es muy difícil. Y lo digo como desde una posición de dirección editorial aquí en La Silla. El espacio de las malas noticias es tan grande, tan imponente que a veces es difícil contar las cosas que funcionan, pero que realmente hay que hacer un esfuerzo más grande ahí, ¿no? Y nosotros lo hemos tratado de hacer sin tanto éxito, desafortunadamente, y ahí creo que vale la pena el autoflagelo. Que precisamente eso es muy también ser colombiano, ¿no? La autoflagelación es muy colombiana. Todo lo de Colombia es lo peor, los colombianos son los más corruptos, los más ladrones, los más... Cuando finalmente, si tú miras pues en estadísticas o datos duros, pues eso no es del todo cierto. Yo llegué al periodismo después de estudiar filosofía, hice filosofía, pero al final como que no quería optar por una carrera académica ni por la docencia. Entonces como que empecé a buscar qué más podía hacer, sabiendo lo que sabía hacer, que en ese momento era como leer y escribir, y pensar. Y poco a poco me fui acercando al periodismo, primero por el periodismo de opinión, también hice algo de trabajo de ONG, también hice algo de trabajo social,
trabajé en campañas políticas como del lado de los poderosos y ahí como que entendí que me gustaba el poder, que me parecía como atractivo lo que pasaba ahí y que el periodismo era como una gran manera de abordarlo sin estar metido, ¿no? No sin estar metido, estando metido, pero sin estar participando directamente, sino más bien estar contando y escudriñando. Y por vainas de la vida hice una maestría en Georgetown, en Washington, y cuando terminé esa maestría se abrió un campo como corresponsal de Caracol Radio, ya siendo cucho, ¿no? Si tú tienes 17 años, yo empecé en el periodismo realmente, en el periodismo diario, casi a los 30 años, a los 29 años, pero como corresponsal de Caracol con un gran maestro en ese momento que fue Darío Arizmendi, con quien tengo como un gran agradecimiento por cómo llevó como mi proceso de aprendizaje, siendo ya viejito, como para poder aprender este oficio que es de pelados. Y ahí me enganché y aquí sigo. Muy interesante, Daniel, y qué bueno saber esa historia porque yo te admiro mucho, principalmente desde la pandemia, que empecé a escuchar tus programas todos los domingos en la noche de Zona Franca. Cuéntanos primero que todo sobre tu programa que tenías en Red Más, ¿qué era Zona Franca? ¿Qué era Zona Franca? ¿Cómo se organizaban los programas? Pero me gustaría que nos dieras un consejo a nosotros en Voces de la Tierra, donde tenemos varias secciones, algo parecido a Zona Franca. ¿Qué nos recomiendas para mejorar en nuestras entrevistas, en nuestras crónicas, en todo lo que hacemos en el podcast? Pero también háblanos sobre Zona Franca, cómo nació y por qué ya en este momento no está al aire. Zona Franca fue un proyecto que empezó en el canal Red Más. Después de que estuve en Washington como corresponsal y cuando volví a Colombia, en Red Más estaban buscando a alguien que asumiera una franja de opinión y debate, porque en ese momento estaba Hassan, que tenía un programa, Hassan Nazar, y Hassan se fue al gobierno en ese momento. O incluso, no sé si él se fue para algún lado y entonces, no, se fue para la FM, no se había ido para el gobierno. Y dejó su programa y queríamos, en ese momento estaba Álvaro García al frente de Red Más, que es este proyecto de televisión por cable de Claro, y empezamos a crear ese formato que era como el formato básico de opinión diario, ¿no? Que es como con invitados. Yo quería que fuera como un debate un poco más informado, entonces que tuviera unos apoyos gráficos, que se hiciera algo de reportería antes de los programas para entrar como por el tema, no solamente usted qué opina, sino este es el dato, usted qué opina del dato, ¿no? Entonces ahí empezamos a crear el programa, también con una apuesta de tener algo de periodismo investigativo que al final no cuajó. Estuvo trabajando en el programa unos años, unos meses, Diana Salinas, que hoy está en Cuestión Pública. Y Zona Franca, digamos que intentó hacer un periodismo de opinión diario con más elementos, preguntándole a la gente en la calle qué pensaba, teniendo como distintas secciones, y estuve ahí 4 años y medio, hasta cuando surgió la oportunidad de venir aquí a ser editor de La Silla, que era como un reto periodístico más grande, estar al frente de un equipo más grande. En Zona Franca éramos realmente un productor, un periodista y yo, que armábamos el programa todos los días. Aquí en La Silla era un reto como de estar al frente de una redacción de cerca de 15 periodistas. Entonces me vine para acá y Zona Franca estuvo al aire después con otros directores y finalmente Red Más, no sé por qué decidió sacarlo del aire. Pero pues el reto de Zona Franca fue, pues es un reto, nuestro lema en Zona Franca era nunca tenso, siempre intenso, ¿no? Porque tener un programa diario con al menos 3 invitados es duro, ¿no? La moledera, pero de verdad fue una época muy bacana donde trabajé muy chévere con mucha gente, con Juan Sebastián Correa, que fue mi productor, Ricardo Ahumada, otro de mis productores, Oscar Agudelo, periodista, Angélica Latorre, como muchos pelados chéveres que estuvieron conmigo en ese proceso de Zona Franca. Muy interesante, Daniel, y porfa, lo que te estaba preguntando ahorita,
¿qué consejo nos darías a nosotros en Voces, que tenemos varias secciones sobre algunos temas? ¿Qué consejo nos das para mejorar sobre todo, pero sobre todo para crecer y de pronto algún día llegar a ser como Zona Franca o hacer algo muy interesante para los jóvenes sobre todo? Dos consejos, o sea, hay dos nada más. Corte al invitado. A uno le dicen, ay, ¿por qué no lo deja hablar? No, pero el ritmo lo tiene que llevar el entrevistador, y para eso es clave que el entrevistador sienta que quien lo entrevista está encima de los tiempos. Un programa de televisión, de audio, necesita ritmo. Y el ritmo no lo puede poner la persona que está siendo entrevistada, sino el entrevistador. Y el segundo consejo es a la yugular con la contrapregunta, ¿no? La contrapregunta es donde está la magia de la entrevista, donde uno confronta al entrevistado con lo que él mismo ha dicho. Entonces, como estar siempre atento, escuchando lo que dice la persona. A veces las entrevistas se plantean como pregunta-respuesta, 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 pero las entrevistas más chéveres son las que se vuelven la respuesta sobre lo que yo dije. Entonces creo que eso es clave, el ritmo, la contrapregunta, y lo otro es quitar, a veces hay muchas formalidades, ¿no? Y sobre todo para los pelados, pues yo les digo, no hay que caer en la línea del irrespeto, pero sí siempre la irreverencia. Entonces, que estén afilados en sus entrevistas. Perfecto, Daniel, muchas gracias por ese consejo, y tú que eres un referente para mí, que quiero estudiar comunicación, también me gustaría que no solamente a mí, sino yo sé que hay muchos jóvenes de colegios, muchos jóvenes de este país que soñamos con informar, con preguntar, con entrevistar, que eso ya lo estoy haciendo yo desde el podcast, pero ¿qué consejo nos das a los que queremos estudiar comunicación social? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo es estudiar comunicación social? Pero sobre todo, la pregunta que lo que más me preocupa de comunicación, ¿se necesita matemáticas o manejar algún otro idioma? Sí se necesita. Yo no estudié comunicación. Yo siempre le digo a la gente, ¿usted ya entró a comunicación? No, yo estoy en 11. Está en 11, no, por eso. No estudié comunicación. Estudié otra vaina. Entonces, no hay necesidad de estudiar comunicación para ser periodista. No. En mi experiencia no. Pues yo no estudié comunicación, creo que a mí Sí. mi trabajo en filosofía me ayudó mucho a entender y a tener otras capacidades distintas, y lo he visto como trabajando con periodistas aquí en la silla, pelados que son abogados, economistas. Aquí tengo uno enfrente, que es un economista y lo volvimos periodista en 3 meses. No, en serio. Yo creo que el periodismo es un oficio, se aprende haciendo, ¿no? Y creo que las habilidades para ser periodista, pues mire que usted que todavía no ha salido del colegio, ya tiene varias, la de montar un podcast, la de cuadrarlo, la de buscar a periodistas, o sea, ya es productor, ya es realizador, y ya es entrevistador porque me está haciendo una buena entrevista. Entonces, lo que usted necesita es aprender de alguna vaina, de derecho, de economía, de ciencia política, y que eso, sí, lo que le gusta y lo que tiene es la pasión por el oficio, pues lo va a potenciar mucho más que la carrera de comunicación. Dicho eso, hay unas escuelas de periodismo muy buenas, ¿no? La Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia, en mi experiencia, ha sido muy buena y me han llegado como unos perfiles muy chéveres de pelados, pero si uno lo que le gusta es este oficio, puede estudiar cualquier cosa y llegar a él después, ¿no? Porque las habilidades que se necesitan son unas habilidades que se pueden recoger relativamente rápidamente después de haberse capacitado en otra cosa. Daniel, me parece fundamental el mensaje que da, sobre todo porque la verdad, yo creo que para ser periodista, lo que dices, tienes toda la razón, y yo a través de este podcast que te cuento la anécdota, ya desde los 13 he grabado entrevistas, he tenido 3 podcasts en mi vida, pues en estos 17 años, y por eso creo que me parece fundamental hablar con periodistas para
escucharlos y nutrirme bastante de lo que yo quiero llegar a ser en algún futuro. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Nosotros en Voces de la Tierra siempre nos gusta hablar sobre temas del pasado para que los jóvenes no repitan esa historia. En Colombia decimos que a Pablo Escobar lo mataron hace décadas, pero parece que como sociedad aún no lo hemos enterrado del todo. ¿Qué opinas que algunos medios hacen series, hacen apología y también los souvenirs que hay que uno se encuentra en las calles de Pablo Escobar? ¿Cómo? Ahí estoy. Ahí volviste. Hola Daniel, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, te la escuché. ¿Quieres que entre con la respuesta? Hola, volvámosla a hacer. Dale, dale. Bueno, Daniel, nosotros en Voces de la Tierra tenemos una sección llamada Nunca Más, que es para recordar esos años oscuros de los 90 y los 80 años que nosotros, la mayoría de jóvenes, no vivimos, pero nos gusta conocer esa historia. Pero más allá de eso, yo creo que en Colombia decimos que a Pablo Escobar lo mataron hace décadas, pero parece que como sociedad aún no lo hemos enterrado del todo. ¿Qué opinas de que constantemente se sigan haciendo series, contenidos audiovisuales y productos supuestamente culturales que lo glorifican y lo vuelven como un rockstar, lo vuelven como un héroe? ¿Por qué crees que seguimos atados a esa figura de ese criminal y cómo los medios de comunicación y cómo la sociedad colombiana, en especial los jóvenes, deberían narrar esa historia de los 80? No, y es una pregunta difícil, ¿no? Justo la semana pasada estaba en Medellín hablando con un periodista que es muy amigo mío, que lo debes conocer, que es Pascual Gaviria, que a propósito el editorial de UC, de Universo Centro de este mes va sobre ese tema. Ay, se me cayó. ¿Te caíste? Acá estoy, Juan. Daniel. Acá estoy. Acá estoy. Ah, perdón. Déjame retomo ahí. No, justamente es una pregunta difícil de hacer. Justamente estaba en Medellín la semana pasada hablando de este tema con un colega mío y amigo que se llama Pascual Gaviria, que es uno de los editores de Universo Centro, un medio de allá de Medellín, que lleva en la edición de este mes como una reflexión de el turismo alrededor de Pablo Escobar. Yo creo que es que a Pablo Escobar no hay que enterrarlo nunca, ¿no? A Pablo lo que hay es que contarlo como era, y contarlo como era como una persona que era un asesino en masa, que para lograr un propósito estaba dispuesto a tumbar un avión lleno de personas para lograr una negociación política, que tenía un desprecio absoluto por la vida, y unas contradicciones que obviamente pues las conocemos todos por esa forma en la que se ha hablado y se ha contado la historia de Pablo, y es que era un súper buen papá, muy de la familia. Yo creo que Medellín y Colombia no pueden tratar de opacar a Paulo como lo ha querido hacer como un sector del establecimiento antioqueño, tumbándole el edificio Mónaco y tratando como de enterrarlo, como tú decías, sino que hay que tenerlo vivo y tenerlo vivo de la manera en la que lo queremos recordar. Y era como un criminal que no tenía ningún tipo de límites ni ningún tipo de respeto por nada. Es decir, Pablo Escobar estaba dispuesto a hacer todo
quizás unas pocas cosas, ¿no? Había como un arraigo familiar y todo, pero para lograr su cometido. Y yo siento que ponerlo en ese contexto, sin dejar de mencionarlo, es la manera de construir una memoria, porque si no la memoria la va a construir la cultura pop, la va a construir la versión de Pablo Escobar que tienen en el exterior, como un gángster, ¿no? Como una especie de Al Capone colombiano, pero nosotros sobre todo, y ustedes en Medellín y las personas que sufrieron la violencia de Pablo Escobar, pues tienen que recordarlo de la manera en la que existió, ¿no? Como una persona que estaba dispuesta a asesinar a una cantidad de gente para mantener un negocio. Yo no lo enterraría, lo mantendría vivo en los términos en los que se debe construir su memoria. Perfecto, Daniel. Ya para cerrar y agradecerte enormemente por habernos acompañado y qué gusto poder conversar contigo, que de verdad si eres un referente para mí, yo sé que para muchos jóvenes que queremos y soñamos con ser periodistas. Tenemos una dinámica en Voces que se llama La noticia que me contó Colombia. Te voy a mencionar tres palabras y tú me respondes con una noticia, una anécdota sobre que se te venga a la mente con estas palabras. La primera es miedo, esperanza y Colombia. A esta primera serie contesto con una noticia. Sí. Miedo, esperanza y Colombia. Uy, se me viene de una, no sé por qué, tal vez por mi experiencia como casi niño, de la cara de Omaira en la tragedia de Armero, ¿no? Una mirada tan penetrante de una niña que estaba atrapada en medio de la avalancha que cobró tantas vidas. Y en unos días en los que había una esperanza de que pudiera ser rescatada, el miedo que transmitía su mirada y el final trágico que tuvo, ¿no? Entonces, esa experiencia muy juvenil, ¿no? Muy infantil, creo que me marcó mucho en ese momento. Daniel, ¿me escuchas? Ahí te escucho. La siguiente palabra es... Colombia. ¿Qué se te viene a la mente? Carnaval, fiesta, amigos, familia, goce y una mezcla de todo, ¿no? El sancocho que tiene lo hispánico, lo afro, lo indígena, en medio de un lugar como pocos sobre este planeta Tierra, que tiene lo tropical, lo nevado, el mar, los dos mares, el páramo. Eso para mí es Colombia. Y la última, esperanza. Esperanza, te hablo de mi hija, ¿no? Esperanza de que va a vivir en un lugar, al menos como que no se desmejore demasiado, porque ya vivir en Colombia es una chimba. Y yo sé que no es una chimba para todo el mundo, ¿no? Hay gente que la pasa muy mal y que eso suceda cada vez menos. Pero yo incluso en la gente que la pasa muy mal, como que siento como una alegría tan grande, una capacidad como de sobreponerse a lo peor que está pasando para pasarla bien, para encontrar la felicidad, para encontrar la alegría como de compartir, de bailar, de parchar. Eso para mí es la esperanza del futuro. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto poder conversar contigo. La verdad que te admiro mucho y espero que sigamos en contacto porque muy interesante poder aprender de los grandes maestros y los grandes ídolos. Gracias Juan Manuel, te agradezco mucho por la invitación y como te decía, no te hace falta la comunicación que ya veo que la tienes, sino otra vaina distinta, y matemáticas sí, al menos lo básico, hermano. Bueno, Daniel, toca aprender entonces. Muchas gracias, Daniel, y qué gusto poder conversar, estamos en contacto. Un abrazo. Dale, un saludo, chao.